Pues buenos días a todos. Me parece que la doctora dijo que no iba a poder acompañarnos, tiene un problema de salud, igual que Vania. Quizás tuvo un buen festejo. Y ahora las consecuencias. Pero pues ya, vamos a aprovechar el tiempo. Ahora, pues vamos a comenzar a hablar porque ya nos acercamos a la primera evaluación departamental. Estamos a punto de terminar el primer bloque, se va rapidísimo, se está yendo muy rápido el tiempo. Algunos regresando, tenemos el frente del 16 de septiembre, sí, ya tenemos esa clase. Importante para considerar las fechas del examen departamental práctico. ¿Cuándo se aplica el examen departamental práctico? El 26. La semana del ENAR. La semana del 20. La semana del ENAR, que no tienen presente prácticamente ustedes, ¿y es de qué a qué día? Del 24 al 29. Del 24. Ajá, del 24 al 29. Al 27. Ok. Ustedes supongo que no van a asistir en esas fechas. Si van a asistir, ¿qué es lo que tienen pensado hacer? ¿Qué es lo que piensan? Y además, ¿cómo lo pueden los profesores manejar con los demás instructores? Ustedes iban a presentar el ENAR, pero entonces sí vienen su grupo. Bueno, yo ya no lo presento, entonces. Yo me lo mando. Los que lo presentan sí vienen esa semana. Si alguien no Solamente viene, pediría Yo tal vez pediría los últimos 3 días. porque hay algunos que se van a ir a presentarlo a Cuernavaca. Monterrey. A Monterrey, ¿quién se va a Monterrey a presentar? Si alguien se va, no se van a De aquí nadie a Monterrey. Somos en Puebla y en Ciudad de México. Juanita le toca en la ciudad también. Ya. Los vas a ver como selfies ahí. Leo no le va a hacer. Para disfrutar bien. Entonces, bueno, a los profesores, por favor, considerar Triste. quiénes sus instructores vayan a presentar este examen, tener consideraciones, ponerse de acuerdo de antemano con ellos antes para saber cómo van a resolver lo del examen práctico. Es absolutamente necesario que los profesores titulares estén presentes en la aplicación del examen práctico. Eso sí se está transmitiendo, ¿verdad? Sí. Absolutamente necesario que los profesores titulares estén presentes en la aplicación del examen práctico. Y bueno, también muchos acostumbran dar un repaso en esa sesión, a veces al principio, las últimas dudas antes del examen, y ha funcionado para algunos casos bien, para algunos casos que se tiene que reponer clase también. Mar, ¿cuál va a ser la duración aproximada del examen práctico? ¿Se va a mantener o va a haber algún cambio en qué tanto va a durar el examen práctico? Igual. O sea, 2 horas. que se mantenga 1 hora para el examen práctico, 1 hora podría ser suficiente. Entonces, para esa sesión del examen práctico, los profesores que así lo deseen pueden tener 1 hora, normalmente es antes del examen, después no sé qué tanto vale la pena, pero durante 1 hora antes del examen pueden aprovecharlo para hacer un último repaso, revisión, dudas, etc. Tengo una duda, Juan. Mi grupo tiene el práctico el viernes, pero el viernes también es el teórico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ok. Hay un grupo que tiene clase el miércoles, que me parece que van a tener examen departamental de otra asignatura, y el viernes, que es nuestro examen práctico. Es necesario que los grupos del miércoles y del viernes reagenden su examen, es decir, no lo van a poder presentar ese día. Lo pueden elegir cualquier otro, lunes, martes o jueves, simplemente que tengan mucho cuidado con avisarnos antes para que se programe. No citen a sus grupos así nada más, porque ya ha pasado que llegan y están todas las aulas llenas y no tenemos dónde acomodarlos, luego se hace un relajo. Entonces, inclusive vamos a estar hablando, mañana hablamos bien con los profesores de los viernes para que vayan reprogramando, ya hablamos con algunos de los del miércoles, entonces se tiene que reprogramar esa sesión. Normalmente es únicamente para el examen, puede ser a cualquier hora, puede ser ya más tarde, así lo podemos manejar. Ok. ¿Cómo ven sus grupos? ¿Cómo se sienten ya cerrando este primer bloque? Fuertes. Bien, sí. ¿Dudas que ha habido? ¿Problemas de comunicación? Preguntas mis alumnos sobre las tareas, si va a haber más, si no va a haber más. ¿Las obligatorias? Obligatorias, ajá. En el mapita que está publicado en la sala de profesores, ahí viene así un asterisquito con las fechas que dice cuál semana va a ser la que se va a requerir una tarea obligatoria. Entonces vamos a publicar posteriormente la siguiente, la tarea obligatoria número 2 del primer bloque. Nada más para checar. Va a ser una tarea de integración. Lo que estamos construyendo es un cuestionario tipo ese desafío que tiene diferentes elementos a evaluarse, que se evalúa automáticamente.
y puedan ver sus profesores esa calificación. Entonces, bueno, si no, le tachamos un ojito en la de profesores. Aquí en ese calendario de sesiones. En ese calendario de sesiones, que es un PDF que viene hasta arriba en la sala de profesores, viene al final una columna que dice tarea. Entonces, la primera está marcada. Ah, sí, con asterisco. Ajá, tiene ahí un asterisco. Entonces, la primera, que era la que correspondía al ticómetro, pues, fue la que se aplicó en el mes de agosto, en esa última semana. Bueno, aquí estaba como si fuera en el tema de razonamiento médico no analítico, heurísticas. Se terminó aplicando el ticómetro ahí, finalmente. La segunda tarea obligatoria es para la última semana, es justamente la de septiembre, la del 16 de septiembre, en esa semana es que se libera y se tiene que realizar la segunda tarea obligatoria. Okay. Muy bien. Me parece que también había alguna confusión con la bibliografía, con las lecturas que se tenían que realizar por parte de los estudiantes. Tanto los profesores como estudiantes desde el inicio del curso tienen este documento en donde viene qué semana, se va a ver qué tema y qué bibliografía corresponde a eso. Entonces es la mejor guía de ahí para que se puedan resolver esas dudas y aclarar. Dudas con DXplain que han surgido, algunos ya han empezado a utilizar DXplain, ya me incluyo. Para esto, pues nada más tener en cuenta lo que hablamos la semana pasada, cómo se iba a trabajar, o lo hablamos, fue este martes. Esta semana, sí. Bueno, okay. Entonces, pues ya Armando me ha estado ayudando a pegar los papelitos del nuevo acceso. En esta semana se debe de acabar con todas las aulas, ya todas van a tener los accesos de DXplain. Entonces, nada más para recalcar lo que ya habíamos platicado, la nueva versión de DXplain la vamos a usar para pilotearlo, aunque no necesariamente no va a ser esa la que se use en el examen departamental. La versión clásica es así, la vamos a seguir utilizando. Lo principal que hemos descubierto hasta ahora es que la versión nueva no tiene tantas opciones como la anterior, como la clásica. O sea, si tú le das clic en la enfermedad, no te dice cuáles son los hallazgos relacionados, no te hace todo el despliegue, no te da el código ICD-10, que está mucho más simple, está mucho más reducida. Parece que así no nos sirve tanto. Lo que nos gustaba de DXplain es que pues, te iba guiando en el proceso de razonamiento de diagnóstico y te decía por qué sí esta enfermedad y por qué no esta y qué otros hallazgos podrían estar relacionados. Eso ya no lo muestra, así que seguiremos valorando si así nos sirve o en realidad ya no. Todo eso va de la mano con el último tema que tenemos programado para la sesión, que es el de sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, pero ahora desde un enfoque diferente, no desde el enfoque de los médicos, sino el enfoque de los pacientes. Conclusión de lo que habíamos platicado la vez pasada. Nosotros, como lo estamos usando ahorita en pregrado, los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas como DXplain, lo que queremos aclarar es que no sirven para emitir diagnósticos, sirven para que el estudiante aprenda a fortalecer y a razonar y a pensar, a formarse él mismo su razonamiento diagnóstico. No es competir con el programa, a ver cuál llega al diagnóstico, sino usar el programa para fortalecer a los estudiantes que lo vayan aprendiendo. Ahora, ¿cuál es el enfoque con los médicos? Para eso nos estamos basando de un artículo que se llama Googleando for Diagnosis. Entonces, además de eso, ustedes leyeron ese artículo de Googleando por un diagnóstico, es como bailando por un sueño, Googleando por diagnóstico. Y ustedes tengo entendido que buscaron un artículo con información similar, ¿no? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, les voy a pedir que en pares vayan discutiendo esos artículos. Si no han buscado alguno, a lo mejor pueden aprovechar para hacer una búsqueda similar. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Hace ya muchos años, ese es un artículo del 2006, me parece, 2005 incluso, Googling for a Diagnosis. Sí, del 2006 creo. O sea, ya tiene unos añitos. Y en ese entonces, ¿cuál fue la conclusión de ese artículo? ¿De qué se trató? ¿Qué se trató, Valentina? Pues comparaba el diagnóstico de un médico con la búsqueda en Google, y hicieron varias pruebas, ¿no? En varias enfermedades, y en algunas sí era el mismo diagnóstico, pero todo dependía de la forma en cómo buscaban, ¿no? Era una comparación. ¿Cuántos comparó? 26 y 15. 26, Y es descartó 26, algunos. 15. ¿De dónde sacó esos casos? Del New England. Del New England. ¿Cómo
descartaban o aceptaban que un diagnóstico era correcto. Sesgadamente. Ajá. Buscaban los 3 primeros resultados de opción y en esos documentos buscaban las palabras que más o menos tuvieran correlación con los signos y síntomas. Si no tenían nada que ver o eran casos descritos, los descartaban, y si se enfocaban a lo que ellos buscaban, por lo menos uno de esos 3 artículos que estuviera bien, lo tomaban como que sí había acertado el diagnóstico. Ok. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Cuál es la conclusión Del artículo que... de Google? es que... de que... ¿Quieres ayudar? Pues en general nos dice que, bueno, él nos menciona que en un intervalo de confianza del 33 al 78 está en un 50%, por lo tanto sí ayuda a estas herramientas de Google a dar un diagnóstico como se vio aquí, pero siempre y cuando sean expertos los que están realizando la búsqueda, porque a veces no saben determinar qué signos son específicos para tal patología los pacientes, y se pueden desviar a ciertos diagnósticos que realmente no son. Ok. Jessy, ¿no, Mariana? De hecho dice también que hay que no va a servir como para enfermedades que tengan síntomas o signos muy generales, y que más aparte o enfermedades que son como muy comunes, pero que sus signos y síntomas sean como muy raros, o bueno, que sea como una expresión clínica rara o anormal en esa enfermedad. Ok. ¿Qué más mencionaba? Y también me llamó mucho la atención que incluso ya llegó a superar Google a la base de datos de PubMed, que pues... ¿En qué sentido la superó? Ahí hay que tener cuidado. ¿La superó en el cuánto? sentido de búsqueda, de cuántos artículos están utilizando estos motores de búsqueda. Es más fácil que las personas, médicos y no médicos, utilicen Google, que se vayan a otros motores de búsqueda más... con otros algoritmos más estandarizados, como PubMed. ¿Y esto fue hace cuántos años? Hace como 5 o 6 años. 10 años al menos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es saber qué hay más recientemente al respecto, y sobre todo lo que les voy a pedir ahorita es que esa es nuestra base. Así estábamos hace 10 años. Google ha seguido avanzando, lo han seguido mejorando, como hablamos la sesión anterior. También ya tiene muchas mejoras respecto a medicina, sobre todo, que ya tiene un poco de validación con respecto a algunas bases de datos confiables. Ese plugin de HomeCode, por ejemplo, ya nos ayuda a ir dirigiéndolo. Los algoritmos de búsqueda de asociación también han sufrido muchas mejoras. Entonces, ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay reciente? Con lo que ustedes leyeron, con lo que vamos a hablar ahorita, me gustaría que trabajaran en pares, cada uno de ustedes, platicando y conversando acerca del artículo que encontraron. Después ahorita nos lo van a platicar, que es lo más relevante, y después vamos a terminar con una propuesta de cómo esto se puede llevar al salón de clase y enseñarlo a los estudiantes con la perspectiva de los pacientes. ¿Qué hacen los pacientes? ¿Qué están buscando los pacientes? ¿Cómo se deben orientar a los pacientes? Y pues vamos a ver si logramos amasar entre todos una idea de una clase estándar de cómo podemos hacer llegar a este conocimiento a los estudiantes. ¿Quieres integrar con alguno de ellos? ¿Quieren trabajar así como están? Yo encontré uno de diagnóstico. Entonces, personas que no tengan conocimientos tanto médicos o personas que sean realmente capacitadas y tengan conocimientos médicos pueden dar su punto de vista. Sin embargo, aclara este artículo que no te lleva a un diagnóstico claro. ¿Por qué? En mi punto de vista acerca de ese artículo consiste en que aunque nosotros tengamos la posibilidad de ocupar las herramientas tecnológicas para dar un diagnóstico, eso no necesariamente tiene que ser el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos debemos hacer una integración clínica, física, y tanto tener ese contacto médico-paciente para que podamos llegar a integrar un diagnóstico, porque es un conjunto. Entonces este artículo está interesante, pero también lo aborda como si fuera un foro, como un foro, que las personas suben su patología y puedan debatirlo cualquier persona que ya sea experta o no experta, y poder compartir qué es lo que opinan sobre esa enfermedad. Y ya la persona, si estaba de acuerdo con esa opinión, podría incluso darle un pago. Pero bueno, de eso se trata ese artículo. ¿En dónde se usó? ¿Ese era en qué país? ¿En qué región? Ese es creo que es, no recuerdo si es en Rochester. Ahorita lo voy a checar. ¿Era para alguna enfermedad o padecimiento específico o para qué? No, cualquier tipo de enfermedades.
O sea, no hay alguna enfermedad específica, puede ser cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué lo diferenciaba, por ejemplo, hace unos años me acuerdo que hacíamos ese experimento de que alguien busque en PubMed o alguien busque en Medline Plus y los demás en Google abierto, Internet? Y hace unos años todavía los primeros resultados que salían en Google era de Yahoo Respuestas, ¿no? Yahoo Preguntas. Era impresionante, era increíble porque si, así como platicas, me estoy imaginando algo parecido, ¿no? Tú subes a Yahoo Preguntas así, estaré enfermo, ¿qué tendré? Subes tus síntomas y cualquier persona podría responder. Era interesante que inclusive médicos respondían y decían, no le hagas caso a nadie más, están diciendo puras tonterías, como que lo que tú tienes va por ahí, yo soy médico y aquí está mi tarjeta para que me llames y hagas una cita. Inclusive muchos médicos lo utilizaban para promocionarse, o sea, buscaban qué posibles pacientes potenciales estaban preguntando cosas, no les decían un diagnóstico y inteligentemente les decían, necesitas hablar con un médico. ¿Qué crees? Yo soy médico, ¿no? Aquí están mis datos. Eso a lo mejor podría funcionar. ¿Qué lo diferencia de eso que tú encontraste? Porque ese artículo habla sobre una plataforma que se llama CrowMed. Entonces, es como les comentaba, es un foro que ponen ahí sus dudas y ya médicos, tanto conocimiento o no, ahí lo arrojan sus preguntas. Pero si es médico, si no médico. Ajá, bueno, médicos y personas que nada más tuvieran algún conocimiento o algo relacionado que les haya pasado en su vida, tanto su sintomatología, y podrían opinar. ¿Eso se filtraba de algún modo o cualquier persona, así como en Yahoo Respuestas, podría opinar? Sí, cualquier persona puede opinar. ¿Y la conclusión de eso es? De que no se puede uno sustentar sobre esas bases o ese programa para llegar a un diagnóstico, que siempre se debe de hacer una integración. Ok. Y la conclusión no del artículo, sino de ustedes como médicos y como profesores de la Facultad de Medicina, ¿cómo eso se podría integrar? ¿Qué de eso se le podría aportar a los estudiantes? Pues creo que va de la mano mucho en que nosotros como médicos en formación en algún momento de nuestra vida fuimos o seremos pacientes. Entonces ahí podemos partir de un punto neutral en el que si nosotros nos enfocamos como pacientes, la mayoría de las veces no vamos a acudir a un médico y lo primero que hacemos es buscar en cualquier plataforma, Google o en este caso los foros, en alguna recomendación de algún amigo de me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿qué me puedo tomar? Entonces podríamos tomarlo desde segmentar al grupo en esos dos equipos, ¿no? Ok, uno con la perspectiva de paciente y otro con la perspectiva de médico. ¿En qué fuentes buscarías o has buscado información? Y si recomendarías estas fuentes, ¿por qué crees que son confiables o podrían tener algún sesgo? Yo creo que también es importante lo que dice Mariana, pero recalcarles que las tecnologías actuales no te brindan el diagnóstico. Claro. Entonces, yo creo que es importante bien recalcarlo, de que nosotros como médicos hacemos una integración global para dar un diagnóstico. Y las tecnologías actuales solamente porque le pongas signos y síntomas te va a arrojar, pero puede ser tanto tu búsqueda reciente o una búsqueda que ellos realicen en su base de datos. Entonces sí es importante recalcar eso, ¿no? Ser una ayuda nada más. Claro. Me llama la atención, ya que en algún momento habíamos hablado de estas páginas y sitios de ayuda, autoayuda o ayuda común. Yo creo que no tarda, así como aplicaciones y páginas, también está a ver publicación de los bots. ¿Qué podría haber respecto a los bots? Porque desde mi perspectiva podrían brindarte un poco más de confianza porque son relativamente personalizados. De hecho, la vez pasada que fuimos al Palacio de Medicina, alguien mostró, ¿cómo se llama este sistema? Alexa. Mostró a Alexa, ¿no? Le preguntó, le dijo, me siento así, así, así. Entonces lo que salió fue un resultado con ya un posible diagnóstico, ¿no? Empezó a salir un resultado de influenza, ¿no? La influenza, bla, bla, bla. O sea, le salió ese resultado cuando él dijo, Alexa, me siento así, 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 así. Entonces lo llevó a un posible resultado. Aquí hay otro peligro adicional, que cuando tú sientes una atención más personalizada podrías quizá creerle más, de, bueno, es Google lo que están diciendo, pero si es un bot que casi que se te trata como un humano, o esa es la tendencia, esa es la idea, que te escucha y te entiende, ahí podría haber otra conclusión. Yo no sé qué tanto existe ahorita de literatura en eso, seguramente también tendremos y nos daremos el tiempo para buscarlo, pero a lo mejor también va por allá para otro fenómeno. Muchas gracias, Jiménez. Y pues, para los demás igual, algunos pros y contras. Primero nos pusimos a analizar lo que fue el artículo de Googleando, porque no lo habíamos notado visto de forma analítica.
y notamos que realmente no tiene suficiente evidencia como para tomar en cuenta que sí mejora los diagnósticos ese artículo. Tan solo los intervalos de confianza, el intervalo de confianza gigantesco, y la muestra fue de 15 médicos. Entonces y no sabemos qué estándares utilizó, no hace tan explícito. Por lo tanto, no podemos tomarlo como un dogma para comenzar, no tenemos la suficiente información, es lo que quiero decir, no tenemos la suficiente información para decir que una búsqueda en Google podría mejorar el diagnóstico. Parece que pudiera orientar a que podría mejorar, pero después buscamos también otro artículo donde comparaba en la búsqueda de información biomédica entre lo que fue PubMed, Scopus, Web of Science y Scholar. Y lo que concluye es que la diferencia sí existe una diferencia en que Google Scholar es más impreciso y no tiene todos los metadatos que utilizaría las bases de datos normales. Sin embargo, no hay en cuanto a ver si encuentran mejor o algo, tampoco es que sea tan grande la diferencia. Y creo que nada más fue el 20%, si acaso que cubría más lo que era Scopus a Web Science. Porque realmente lo que decía el artículo era la comparación entre los sitios de búsqueda, y en general lo que se podría concluir era que mencionaba mucho que en Google depende más de la persona que lo está buscando, de las habilidades que tiene esa persona para buscar y qué tanto conoce la patología y las características de esa patología, que es justamente como se relaciona con el primer artículo, diciendo que a pesar de que tuvimos una muestra pequeña de 26 artículos de la New England, pues nos da el intervalo de confianza que es muy amplio. Entonces depende mucho de las habilidades de la persona clínica, del clínico. Entonces ahí es como la analogía para poder hacer referencia que el teorema fundamental de la informática biomédica habla de que tú como persona lo sumas con la tecnología para poder dar un resultado. Entonces aquí tenemos todas las herramientas que nos brinda el internet, pero tenemos que también estar informados acerca de lo que estamos buscando y de desarrollar estas habilidades en la clínica, porque mientras más desarrollemos esto, lo juntamos con las herramientas que se nos brindan en el internet y llegamos a un mejor diagnóstico y a una mejor posibilidad para ser tomada en cuenta como diagnóstico diferencial. Pareciera que hay una tendencia, lo que había una tendencia antes de tener una innovación tecnológica todo el tiempo, que tener más tecnología, tener más herramientas, era realmente ser algo más productivo, algo parecido a lo que sucedió con el efecto del metro, algo que sucedió con bastantes tecnologías. Y ahorita la tendencia que está ocurriendo es nos estamos dando cuenta que esa no es la solución, que parece que radica más, la diferencia parece que radica más en las habilidades que tenga el usuario. Entonces volvemos al punto en que el usuario sigue siendo el que marca la verdadera diferencia. Entonces, ¿cómo puedo llevar, al menos es lo que sí podemos obtener con esta información que analizamos? Pero más un poquito es que el artículo que encontramos, creo que estaría bien, pero para el tema de evaluación de tecnología, más que información para el paciente, apoyos en la paciente, porque en realidad lo que ustedes están comprando son buscadores de información médica. Sí, así es. Y el tema digamos, vamos a hablar de la clase es apoyos en la toma de decisiones para los pacientes. Así es, sí. Ya iba la otra parte de cómo lo vamos a plantear en la clase, pero sí. Es también un poco lo que voy a decir, o sea, por ejemplo, seas médico o no seas médico, si tú no conoces alguna patología, tú te metes al buscador a buscar esa patología y pues tú vas sesgándote de acuerdo a lo que tú vas encontrando del buscador, ¿no? O sea, no es tanto, o sea, ahí como que la pregunta sería, ¿y las personas que no conocen nada de la patología como pacientes? Como más, siento que es como más especializado hacia el área de investigación médica, pero en el área de personas no médicos, ¿cómo podríamos enfocarlo? No, ahí sí, lo que buscamos y lo que encontramos precisamente en el gobierno fue el de médicos. Pero pensando en el objetivo de ahorita ya como para la sesión estábamos pensando en una dinámica en donde utilizáramos, por ejemplo, Google, otros en PubMed, y dividir al grupo a la mitad. Ustedes buscan este caso clínico que vamos a proyectar o cierto tema, por ejemplo, y acá las otras personas. Entonces, como habíamos mencionado, mencionar el tiempo, tomar el tiempo en cuanto lo hicieron, digamos, y anotar los diagnósticos que resultaron de este lado del grupo y de este lado del grupo. O búsquedas acertadas, o sea, no necesariamente tiene que ser exactamente un caso clínico, o sea, puedes hacer una búsqueda diferente y luego medir el tiempo y ver cuántos llegaron a la búsqueda acertada, en cuánto tiempo y con un determinado buscador. Y después de esto, con ese mismo caso clínico, explicar ya la parte de explain y buscar el mismo caso.
Entonces vamos a ver que posiblemente todas las opciones que le salieron antes a los que estaban de este lado del grupo y a los de acá van a estar en Dixplane, pero ordenados de manera según la probabilidad de comunes y raros. Entonces ahí hace la referencia que sin importar que tú no conozcas lo que está sucediendo en el caso clínico, tú como paciente vas a poder realizar la búsqueda, buscándolo en Google, buscándolo acá, pero lo importante es que tomemos en cuenta lo que hemos mencionado de la prevalencia. De hecho, algo que observé es que muchos de los alumnos ahorita a este nivel ya saben buscar información, utilizan utilizan las bases de datos, pero hay un detalle. Si tú lo quieres poner en cuanto a, por ejemplo, diagnósticos, no hacen un diagnóstico adecuado porque no estiman de acuerdo a la prevalencia o a la probabilidad previa de la enfermedad. Les cuesta mucho trabajo ese concepto. Entonces, esta actividad que proponemos es precisamente eso. Encontrar que, ok, ya están buscando la información, vemos las diferencias. Ahora, ¿cómo se sintieron los otros que utilizaron buscadores diferentes? Ahora, veamos si realmente estás estimando de acuerdo a la probabilidad más orientada, si tu probabilidad está bien anclada. Entonces, esa sería como la actividad pedagógica que plantearía. Nada más para ubicarlo, para que... Entonces, digamos que esa es una buena actividad, pero para la clase de razonamiento clínico, ¿no? ¿O apoyo en la toma de decisiones? No, apoyo en la toma de decisiones. Estas dos clases se han dividido en sistemas de toma de decisiones para pacientes y para médicos. ¿Y si no estamos viendo para pacientes ahora? Sí, o sea, porque, pero yo no me enfocaría exactamente en pacientes ahorita. O sea, primero lo voy a experimentar a ellos para que vieran eso, porque realmente el paciente yo no lo puedo modificar. Yo puedo modificar lo que ellos ¿Cómo le dirías para modificarlo? ¿Para modificar al paciente? No sé. ¿Cómo le enseñarías al alumno de cuando tenga el paciente enfrente? Precisamente con esa búsqueda. O sea, con esa búsqueda, ¿qué te quedaste precisamente? Es que a lo mejor no lo dijimos, pero vamos a hacer una mesa de discusión. O sea, yo no pensaría dejarlo que, si la búsqueda chido y ya no hicimos, no, al contrario. Lo que íbamos a hacer es una mesa de discusión de ¿qué encontraste como Google? ¿Qué es lo que te empezaron a arrojar resultados? Comenzar a hacer una lista de características de temas que te arrojó Google. ¿Qué te arrojó con otras cosas? Entonces, ¿qué es lo que vendría pensando a lo mejor tu paciente con este tema? Entonces, vamos a decir que lo cambias para ponerlo en perspectiva. Le vas a cambiar la perspectiva del alumno a una perspectiva del paciente. Utilizando Google. Utilizando Google porque, por lo que es un poquito por lo que mencionabas, de la evaluación con Google, con Scopus, con que es muy médico. Ajá, exactamente. No, pues, hay un paciente que... Al haber dividido el grupo así, estos con Google, estos con PubMed, todo eso, y ahora lo que voy a hacer es una discusión. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y podrías incluso pensando en enriquecer eso para los pacientes. Sí. Para los médicos. De hecho, es una analogía. Pero la actividad no está un poquito sesgada porque de todos modos, aunque sean médicos novatos, no dejan de ser médicos. Sí, o sea, vamos a respetar todo. Y al final, precisamente, iba a dejar esa pregunta abierta. ¿Qué tanto modificaría la búsqueda de Google un médico ya formado? Porque ellos son estudiantes. Segundo año, han pasado un primer año, segundo año todavía no son médicos. Activas el cañón, por favor. Sí, o sea, ahí, dale. Abre Firefox y métete a Google. ¿Lo puedo decir? Sí, tú dale, google.com. Pero no soy bueno buscando información. No, tú dale. A ver, tenemos que evidenciar por qué buscamos en bases médicas y por qué el paciente se debe de educar y no confiar en cualquier cosa. Ponle agua bendita. Ya te la sabes. Ahora, ¿qué es el agua bendita? Búscale por ahí, aguabendita.com, bájale. ¿Y para qué sirve el agua bendita? Agua bendita, perfecto. Dale clic. Ok, agua bendita. Ahora. O sea, no todo es lo que parece. Es la evidencia de decirle a Google. Es un sitio que se dedica a venta de trajes de baño con la marca agua bendita. Google no piensa. La diferencia entre Google y Jacuzzi, ¿sabían cuál era? El sistema de filtros que utiliza, por ejemplo, ¿Cuál es Yahoo? Yahoo utiliza mucho los anuncios y entre más tú busques una Yahoo palabra, lo te posiciona pasa como número uno. un dato y una persona está filtrando y después generan una base de datos, por eso fracasaron.
Ajá, y por eso después Google aceptó como que este sistema estaba fallando y puso Google su lo que propio hizo fue sistema. lanzar arañas, o sea, programas que van por toda la red, inspeccionan de qué es el sitio y en base a las palabras que tenía es como le da la catalogación. Y después la publicidad, bueno, la publicidad arriba y después la catalogación. Ahí está. El sitio más visitado cuando alguien pone agua bendita es de trajes. ¿Cómo? Ah, sí, imágenes también. Esto sí está muy padre para la O sea, hay que evidenciarle al paciente que las cosas no sirven. ¿Cómo lo hacemos? Ok. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde aquí, ¿no? O sea, práctico y rápido. Claro. Sí, es cierto, son muchos trajes de baño. Ay, sí, yo. Es un buen ejemplo. O sea, Excelente. agua bendita, ¿no? Todos tenemos una creencia, todos tenemos un sistema aceptado de lo que decimos que es el agua bendita, pero ¿qué creen? Que en la red no es cierto. Cambia mucho el contexto. Sí, esta vez idea mía se la robé al maestro Miguel, es quien verdaderamente me enseñó que al poner agua bendita. Sí, yo no sé de dónde. El sitio va a servir de agua bendita en las redes. Yo no lo conocía. Debo de tener me la han humildad de dicho decir que. No, pero queremos evidenciarle al paciente que Google no es lo mejor. Claro. Esta es una forma, con algo que el paciente se identifica. Me acaba de dejar algo que me estaba. Ahí la pregunta es: ¿qué tanto podemos hacer eso ahorita, no? En segundo año. Son igual que. Si no son muy médicos, pero tampoco ya dejaron de ser tan pacientes. Exactamente, o sea, yo los veía así como que se podría hacer algo padre porque todavía no tiene una formación médica, no habría tanto sesgo y se podría lograr ese objetivo por esa comparación. Este es un muy buen ejercicio para Gladys. Muy bien, conclusiones no del artículo, sino de el agua bendita. Conclusiones del agua bendita. Hay que usar cosas similares. Muy bien. Evidentemente yo creo que estamos todavía entre tecnologías en desarrollo, como comentamos hace ratito, van a estar cambiando y actualizándose y actualizándose. ¿Podrá haber elementos favorables de este pegoble, por ejemplo? Sí. Pues igual lo que mencionaba el artículo que nos dejaron leer era que, por ejemplo, ya la función de Google Scholar ya son como cosas que fueron revisadas y que tienen como cierto grado de evidencia. Entonces, tal vez si utilizan eso para buscar, se puede evitar el agua bendita. Entonces, parte de la conclusión de esta sesión es orientar y educar a los pacientes. Los pacientes lo van a usar, porque es un fenómeno que está documentado, lo van a usar, se usa antes de ir al médico. La idea es, sí, enseñarle a los pacientes a usarlo. Por ejemplo, esto le va a enseñar a lo mejor no a que no lo use, o sea, más bien este no es el camino. No tienes que creerle lo primero que salga, no tienes que dejarte. ¿Cuál sí sería el camino? ¿Cuál sí sería el camino para educar al paciente? Enseñarle qué, enseñarle cómo. O sea, ya enseñaste que por ahí no va, que esto no, que no va por ahí. ¿Cómo sí? ¿Cómo podría ser el buen uso? Se me ocurre el ejemplo en el caso de, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que te comparten cualquier información y tú le dices, pues mamá, ¿por qué crees en eso? Ah, es que lo vi en Facebook. Y todo lo primero que aparece como noticia se lo creen. ¿Por qué? Porque creen que Facebook es una fuente confiable. Entonces es un poco de cómo tú educas a tus papás de no te lo creas, hay muchos memes, o esto es chiste, o esto pues modificaron la información para hacerla ver de esta forma. Entonces, así como tú vas formando ese criterio de que las redes sociales no siempre dicen toda la verdad, es un poco educar al médico en formación de qué sistemas puede recomendarle a su paciente y visto desde esa perspectiva, de cómo vas a hacer convencer a tu paciente de qué fuentes de información pueden ser confiables y pueden tener información que sí es certera y cuáles de plano pues no puede confiar. Es el primer paso además para una de las aristas del médico completo, que es el médico como educador. Es un concepto muy bonito. Podríamos irlo trabajando para ello. Yo así para terminar la sesión, bueno, mi participación es, les recomiendo y recomienden a sus pacientes si consiguen, en la red todavía lo consiguen, lean el capítulo 1 de Medicina sin engaños. Lean, creo. Así búsquenlo, el capítulo 1, Medicina sin engaños. Es un libro para pacientes y te habla sobre los engaños. Entonces,
¿Por qué no podemos creer en todo? Sí, eso me va. ¿Sí? Porque somos muy crédulos, nos gusta creer. Y él te lo dice, si te estás muriendo, así te digan que te agarres de un clavo ardiente, te vas a agarrar. Si con eso te dicen que te curas, por nuestra condición humana. Como médicos debemos de entender la condición humana. Un paciente prefiere creer, aunque sepa que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque queremos vivir. Son tantos factores holísticos incluso que para convencerlo. Hablando, por ejemplo, también de cuestiones médicas, ahorita me acuerdo de dos fenómenos que hubo en redes sociales hace como 2 o 3 años muy importantes. Uno que era una señora que le hicieron un reportaje de que le sacaron líquido sinovial y que los habían mandado al hospital, que porque tenía bolitas blancas y que era más caro que el oro y que por eso la habían afectado, ¿no? O luego también el de los cálculos biliares, que también los vendían en el mercado negro, que porque eran más caros que el oro, ¿no? Entonces, y eso pues puede llegar a gran cantidad de personas y todas las personas dicen, ay no, mi líquido sinovial hay que cuidarlo mucho porque lo venden, o sea, no. O sea, son cosas que la gente piensa que son, que porque ya salió en la televisión o porque ya salió en las redes sociales es verdad, y pues la verdad es que es gente que hace reportajes mal informados, ¿no? Ok, entonces básicamente Google, también cuando hablamos de Google y lo vimos con algunos estudiantes, primero, ¿dónde encontraste eso? En Google. Así, ¿y cuál es tu fuente? Google. Hay que tomar en cuenta que Google es un buscador que hace referencia hacia otros artículos que son normalmente generados por humanos. Es una referencia errónea para el estudiante decir, lo encontré en Google. ¿Sí? ¿De dónde lo sacaste de Google? No, o sea, lo sacaste de quién lo publicó, de qué país, de qué universidad, de qué página, si es posible saber el autor, pero esa es la fuente original. Google, nosotros nos referimos a él como ese medio para llegar a todas las cosas que se están generando por ahí, que esos son los verdaderos autores. Cuando cuestionamos a Google, en realidad lo que habría que cuestionar es cuál es su algoritmo de selección de esas fuentes para mostrártelas. Y de ahí para atrás, pues ya tendríamos que cuestionar a los autores de esas páginas que están subiendo esa información. Es un poquito hacia lo que iba esto al respecto, ¿no? Esa habilidad para identificar cuál es y cómo encontrar información confiable. Sí tiene que ver, por supuesto, con informática biomédica 1. Pero ya para concluir con esta sesión, ¿qué conclusiones son importantes o relevantes que tienen que llevarse nuestros estudiantes? ¿Google sirve o no sirve? Sí sirve, pero tienes que saber cómo. Algunas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones para que Google, desde la perspectiva de los pacientes, pueda aportar, pueda ser funcional? Asesoría. Que hay sitios que tienen sellos. Si pudiéramos ser más específicos en qué puntos se tendrían que cumplir, por ejemplo, identificar esos sellos de certificación de información confiable. ¿Qué otras cosas podrían ser relevantes para que Google sí funcione? En lugar de que contenga la información de autores bueno, que finalmente se reduciría a eso, ¿no? Para poder hacer esa certificación, autoría, complementariedad, transparencia de los autores, transparencia del patrocinador. En un artículo que encontré, estaba adaptado por David, él publica 10 puntos o 10 ítems que tienen que ser así como checklist para que un artículo, un sistema de apoyo a las decisiones clínicas en este entonces puedan ser más eficientes. Y menciona justo eso, que este sistema de apoyo de decisiones, como es un apoyo, tiene que darte información rápida, pero no solo eso, porque puede ser que no sea confiable, sino que también esta información tiene que estar actualizada y tiene que ser sencilla para el usuario, es decir, la interfaz no tiene que desplegarte publicidad o cualquier otra cosa que te distraiga. Desconfiaría de los sitios web que utilizan mucha publicidad. Sí, ya quiere decir que hay dinero y donde hay dinero se esconde el diablo. Ok, ¿qué son las cosas que hay que evitar? No es lo que no es eso. Lo que me gustaría que lográramos como producto para la siguiente sesión, para el siguiente seminario que nos compartan, a mí me encantaría mucho que esto no se quedara aquí, esto sí llevarlo con ideas, como acaba de pasar ahorita para las clases, pero ¿por qué no hacer una infografía que diga algo así como, querido paciente, antes de buscar en Google, toma en cuenta que infografías que de verdad podamos compartir, a lo mejor una de esas se pudiera hacer viral, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, que los pacientes vean que hay información publicada por nuestro departamento, por la Facultad de Medicina, justamente que tenga eso. No creas todo lo que encuentras en internet.
toma en cuenta las siguientes recomendaciones, que sea muy simple, muy facilito, a modo de infografía quizá. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los pacientes? ¿Qué es lo que tendrían que aprender para que Google les sirva en lugar de perjudicarlos con información que no sea adecuada? Eso va a ser una actividad que les voy a pedir para la siguiente sesión del seminario, que es el próximo jueves. Hacer una infografía con recomendaciones para los pacientes de modo que Google les pueda ser de utilidad. La información que encuentran en internet les pueda ser de utilidad y esto lo vamos a difundir. Entonces, el que tenga más compartido es el ganador. El que tenga más likes. Un conejito. Pues ya veremos hasta dónde llega, pero esto también puede ser un servicio a la comunidad, informar a la comunidad, a los pacientes, cómo les puede servir la información. Bueno, nada más comentar que sabemos orientar. Yo contesto en @2 las preguntas que la gente hace. Y bueno, un día la doctora me llegó un paciente que él decía que era herpes genital, pero ya le expliqué y le dije, no todo lo que encuentras en Google es verídico. Mira, te paso esta información y ya le chequé de artículos específicos y ya le expliqué que las glándulas que él presentaba, que eran unas glándulas de Tyson, eran totalmente normal. Entonces, saberlos guiar a información confiable. Entonces, eso es importante también. Ya está ahí tu tip de orientación al paciente. Sí. O las pápulas carnadas de los hombres. Son esas las glándulas de Tyson. Muy bien, perfecto. Sí, va a ver. Entonces ya estamos en tiempo. Ya está establecida la actividad que tienen que compartirnos en el espacio del seminario del aula virtual. Os agradezco su presencia y su participación. Ahí está la lista por si alguien falta. Muchas gracias a todos. Muy buen trabajo. Nos vemos el próximo jueves.